Ok. Ya, ya puedo comenzar, ¿no, doctor Conde? ¿Sí? ¿Se me Gustavo, escucha bien? empieza Sí. adelante. Ok. Buenas noches con todos los presentes. Continuando con las exposiciones de retina y específicamente los temas quirúrgicos con los que estamos tocando ahora. El día de hoy vamos a hablar sobre continuando el tema del tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina. Ya la semana pasada hablamos sobre el cerclaje escleral y el día de hoy vamos a hablar sobre la vitrectomía primaria en desprendimiento de retina. Entonces, en primer lugar, solo para recordar un poco la incidencia, la magnitud de esta enfermedad de desprendimiento de retina, presenta una incidencia anual de 1 en 10.000 habitantes y una prevalencia a lo largo de la vida entre 0,7%. Y está asociado principalmente a algunos factores como miopía, degeneración latiz, se ha visto más frecuente en trauma ocular y en cirugía catarata, que es uno de los factores más importantes. Eh, ¿Cuáles son los factores predisponentes para el desprendimiento de retina, ¿no? También esto ya lo hemos visto antes, solo para recordar que se tiene que cumplir 3 requisitos para que exista un desprendimiento de retina. Tiene que haber una licuefacción del gel vítreo, esto asociado a una fuerza de tracción a nivel de la retina y un desgarro a nivel de la retina que va a permitir que el líquido ingrese hacia el espacio subretinal, ¿no? Y produzca el desprendimiento de retina. En el tratamiento quirúrgico, ¿qué opciones nosotros tenemos? Bueno, cualquier opción que nosotros podamos dar actualmente para reparar un desprendimiento de retina debe cumplir con estos 4 requisitos. No, primero que debe ser una operación única. Con una operación única se debería aplicar la retina. La operación debería tener un mínimo de morbilidad. La operación debería estar hecha bajo anestesia local y en la medida de lo posible debería proveer una función visual a largo plazo y conllevar a un mínimo de complicaciones secundarias como catarata o glaucoma, o no conllevar a estas complicaciones. Sería una técnica ideal para tratar un desprendimiento de retina. Actualmente nosotros contamos con estas 3 técnicas que ya en la clase anterior hemos visto: la técnica del cerclaje escleral. Hoy día vamos a hablar de la vitrectomía y en otra clase ya vamos a hablar las indicaciones sobre de la retinopexia neumática. Lo más importante es mencionar que para un desprendimiento de retina en particular, alguna de estas técnicas le puede ser más favorable que otras. Puede tener algunas ventajas más que otras, que otra técnica, ¿no? Entonces va a depender bastante de cada caso. No todos los desprendimientos de retina se pueden tratar de manera igual. Antes de hablar un poco sobre las indicaciones, quiero mencionar o hacer recordar este estudio que comparó justamente el cerclaje escleral con la vitrectomía primaria en el desprendimiento de retina. Es el estudio más grande, el estudio SPR. Es un estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico que comparó el cerclaje con la vitrectomía y lo dividió en 2 grupos, principalmente en un grupo fáquico con cristalino y un grupo pseudofáquico. Los resultados fueron a un seguimiento de un año y lo que encontraron es que con respecto a la agudeza visual, en el grupo fáquico, el backlink presentaba mejores agudezas visuales al año comparado a la vitrectomía. Y en el grupo pseudofáquico no hubo diferencia en la agudeza visual entre el backlink y la vitrectomía. El éxito anatómico, es decir, la reaplicación de la retina con una sola cirugía, se vio que en el grupo de fáquicos era similar, tanto para el cerclaje como la vitrectomía, 63%. Pero en el grupo pseudofáquico, este éxito anatómico primario era mucho mejor con la vitrectomía comparado con el cerclaje, 72%. El resultado final ya con otras cirugías ya llegaban hasta el 96% de reaplicación, 95% de reaplicación de la retina. Y la catarata, que se dio principalmente en los pacientes que se le realizaba vitrectomía en el 77% de los casos, comparados con los pacientes que se le hizo cerclaje, también se dio catarata, pero en menos frecuencia, en el 45% de los casos. Entonces, en este estudio nosotros podemos, digamos, concluir
que en el grupo fáquico sería más recomendable, según este estudio, realizar un backlink, ya que ha presentado mejores agudezas visuales al seguimiento de un año y también menos formación de catarata. Y en el grupo pseudofáquico, según este estudio, debido al mejor éxito anatómico de la vitrectomía, los autores recomendaban que se realice la vitrectomía en este grupo de pacientes. Algunos estudios más actuales también han evaluado o han comparado la vitrectomía con el cerclaje. Y estos son dos estudios donde compararon, en este primer estudio, compararon lo que es la vitrectomía y la vitrectomía asociado al backlink, al cerclaje. Y lo que vio es que no hubo diferencia en el resultado anatómico primario, los dos tuvieron entre 80 y 86%, y con la primera cirugía de reaplicación, y ya con una segunda cirugía llegaron hasta 100%. No hubo diferencia en el éxito anatómico, pero, y tampoco hubo diferencia en el grupo que tenían desgarros inferiores, ya que lo que se mencionaba era que los desgarros inferiores podían tener beneficio si se le asociaba la vitrectomía con el cerclaje. En este segundo estudio ya compararon tres grupos, tanto el cerclaje, la vitrectomía y también un grupo de vitrectomía más cerclaje. Y lo que vieron es que no hubo una diferencia significativa, digamos, en el resultado anatómico con una cirugía, ni tampoco el resultado final. Y lo que sí encontraron eran que algunos factores relacionados a redesprendimientos, como desprendimientos grandes de la retina con más de 6 horas, o agudezas iniciales bajas, también estaban asociadas a redesprendimientos. Entonces, estos dos estudios lo que nos indicaba era que no había una diferencia entre realizar backlink o vitrectomía más backlink. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo es que se fue usando, no? Bueno, desde que apareció la vitrectomía, esta tomó mayor importancia y poco a poco fue la cirugía que más se fue realizando, ¿no? Este es un estudio de Reino Unido donde se muestra la realidad de 8 años con estudios, digamos, con datos de su sistema de recolección de datos, donde pudieron recolectar 3.400 operaciones de desprendimiento de retina durante 8 años. Y ellos encontraron que la mayoría de pacientes se operaron con vitrectomía, el 79% de los pacientes, con cerclaje escleral 12%, y con cerclaje más vitrectomía el 8%, ¿no? Los éxitos anatómicos de estas tres operaciones fueron similares, no hubo diferencia, o sea, los tres tuvieron buenos éxitos anatómicos, y lo que sí también se pudo observar fue la incidencia de cirugía de catarata posterior a la vitrectomía. Se vio que en el primer año, aproximadamente el 50% de los pacientes que habían sido sometidos a una vitrectomía se operaban de catarata posteriormente. Esto seguía aumentando con respecto a los años, ¿no? En el segundo año llegaba hasta el 70% y hasta el quinto año podía llegar hasta el 87% de cirugía de catarata luego de una vitrectomía, ¿no? De los que hacían catarata. Entonces es importante también tener una complicación muy, muy frecuente de los pacientes post-vitrectomizados. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Es más, yo diría preferencias, porque como se ha visto en los estudios, generalmente no había una diferencia significativa entre realizar una vitrectomía o un cerclaje escleral. Pero hay algunas preferencias. Por ejemplo, ya como mencionamos también en la clase anterior, el cerclaje escleral se prefiere realizarlo en pacientes que son fáquicos y con desprendimientos inferiores, principalmente pacientes jóvenes que presentan hialoides adheridas, o en pacientes que presentan diálisis retinianas. Y en los pacientes que se realiza vitrectomía, principalmente se prefieren aquellos que son pseudofáquicos, con DRs no complicados con proliferación vitreoretiniana, por ejemplo, y ODRs con desgarros que no han sido vistos en el examen prequirúrgico o que no se han podido encontrar en el examen preoperatorio. También están más indicados que se le haga una vitrectomía que un cerclaje. Y hay algunos casos donde se recomienda o se prefiere realizar la cirugía combinada de vitrectomía y cerclaje, que principalmente pueden ser los DRs tanto fáquicos o pseudofáquicos, cualquiera de los dos, pero que son
complicados con proliferación vitreoretiniana ya moderada, severa, grado C. También se recomienda que se pueda realizar una vitrectomía y asociada a cerclaje. Sin embargo, como hemos visto en los estudios, no se ha visto una diferencia entre realizar una u otra o la cirugía combinada. Las tres han dado buenos resultados. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de realizar una vitrectomía para el desprendimiento de retina? ¿No? En primer lugar, hay que remover todas las opacidades vítreas, hemovítreos si es que hubiera, o algún tipo de detritus también si es que hubiera en el vítreo. En segundo lugar, hay que eliminar las tracciones, que era una de las causas por las que se ocasionaba el desprendimiento de retina. Hay que eliminar las tracciones vitroretinales, epiretinales o subretinales. Hay que identificar todos los desgarros y tratarlos intraoperatoriamente. Hay que reaplicar internamente la retina y hay que facilitar también la colocación de un taponade intraocular, ¿no? Para que quede luego de la cirugía. Entonces ahora vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica. Voy a dar los pasos un poquito detallados porque se trata más que todo también de hacerlo así en estas clases. En primer lugar, ¿cómo se hace la construcción de las esclerotomías, ¿no? Es importante, antes digamos, de realizar la construcción de las esclerotomías, tener en cuenta o hacer un desplazamiento de la conjuntiva, ya que este desplazamiento de la conjuntiva nos va a llevar a que una vez que se realizó la esclerotomía, una conjuntiva sana pueda quedar por encima de la esclerotomía y queda cubierta, ¿no? Es importante también recordar que los trócares vienen con una zona, digamos, una parte que tiene una cuchilla. No es totalmente igual por todas las zonas, sino tiene una zona que es como una cuchilla, como se puede ver en la imagen. Y lo que se recomienda es que esta parte de la cuchilla o de la cuchilla debería entrar de manera radial a lo que es el limbo, perpendicular al limbo, de tal manera que quede así, como esta imagen. Y luego debe ir de manera circunferencial o paralela al limbo, porque debe seguir las fibras de la esclera que son circunferenciales al limbo, ¿no? Y así va a producir menos daño a la fibra de la esclera, ¿no? Entonces es importante que se pueda introducir de esta manera y también al momento de introducir el trocar, este debe ser de manera oblicua. Se recomienda un ángulo de 30 grados, ya que al ingresarlo de esta manera oblicua y con un ángulo de 30 grados, lo que va a permitir es que el túnel que se crea intraescleral sea de mayor tamaño y puede evitar, digamos, fugas o ingreso de algunos gérmenes. Se recomienda que se ingrese la mitad del trocar de manera oblicua, el 50%, y el 50% final ya se ingrese de manera perpendicular, como se puede ver en la imagen. Hay que tener cuidado de no ingresar el trocar demasiado tangencial o demasiado oblicuo, ya que podría el trocar quedar en el espacio coroidal o supracoroidal. Y una vez, si no se ha sido percatado esto por el cirujano, al momento de abrir la infusión podría dar esto, ¿no? Podría desprender todo el espacio supracoroideo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo que se menciona es que si es que se hace de 15 grados o menos, podría ocurrir esto, ¿no? Por eso es que el 30 grados, entre 15 a 30 grados de ángulo sería lo adecuado para poder producir la construcción de las esclerotomías. Una vez producidas las esclerotomías, también mencionar que la ubicación de las esclerotomías depende de si el paciente es pseudofáquico, que es a 3.5, y si el paciente es fáquico a 4 milímetros de limbo, ya que esta zona es la zona de la paz plana. Luego ya se colocan 3 trócares, ¿no? Uno generalmente es inferior, que es para la infusión, y luego los 2 trócares superiores, que son para los instrumentos. Una vez colocados los 3 trócares, se comienza la vitrectomía a 3 puertos. Lo que se recomienda es que se primero remueva todas las opacidades centrales. Si hubiera hemorragia vítrea, también que se remueva esto. Y luego ir removiendo también el vítreo o la corteza posterior. Generalmente, cuando ocurre un desprendimiento de retina, ya se ha producido un desprendimiento de vítreo posterior, pero en algunos casos todavía puede estar adherido a algunas zonas de la retina, ¿no? Por eso en este caso es recomendable ubicar bien estas zonas y proceder
a comenzar, digamos, esta remoción de la corteza posterior del vitrio de las zonas donde no están adheridas. Una vez que se ha liberado todo este vitrio central y esta corteza de vitrio posterior, lo que se realiza es la colocación de un líquido pesado. Uno de los que se utiliza son los perfluorocarbonos. Esto nos va a ayudar a poder aplanar la retina del polo posterior y a la vez nos va a ayudar a, digamos, a empujar el líquido hacia de la zona posterior hacia la zona anterior y pueda salir a través del desgarro. La forma, entre los líquidos pesados intraoperatorios, tenemos varios tipos, pero el más utilizado es el perfluoroctano, debido a que va a presentar una baja viscosidad, y esta baja viscosidad va a hacer que sea mejor manipulable que los otros tipos de líquidos pesados, como el perfluorodecalín, que si bien es cierto, también tiene una gravedad específica alta, significa que digamos, va a empujar al agua, pero va a presentar una viscosidad mayor, ¿no? La característica de estos líquidos pesados justamente es eso, que van a presentar una especificidad, una gravedad específica alta. Esto significa que va a ser mucho mayor a la del agua y por eso van a empujar al líquido, al agua misma, ¿no? El agua se menciona que tiene una gravedad específica de 1, mientras estos tienen una gravedad específica de 1.76, por eso es que bajan, digamos, empujan al líquido. Pueden empujar cualquier tipo de líquido, inclusive subretinal, estos líquidos pesados le van a poder empujar, ¿no? También tiene un índice de refracción levemente distinto al del agua o al de los fluidos intraoculares. Por tal motivo se puede distinguir de manera, digamos, fácil el líquido pesado de los otros líquidos, ¿no? Es importante también esa característica. ¿Y cómo es que se inyectan los líquidos pesados? Hay una cánula que se llama la cánula de Chang. Es una cánula por donde uno puede ingresar el líquido pesado. Tiene dos vías, ¿no? Una vía para ingreso del líquido pesado y tiene una vía de salida por donde puede salir el líquido intraocular, en este caso, digamos, el líquido, el suero, ¿no? El BCS que se encuentra dentro del globo ocular, de la cavidad vítrea, ya que si ingresamos solo líquido pesado como perfluorooctano, la presión puede aumentar, ¿no? Entonces es una cánula que he visto que sí puede ser de mucha ayuda. Es importante que al colocar el líquido pesado no se traspase al nivel del desgarro, porque se puede sellar y todo el líquido puede quedar acumulado en la zona anterior, ya que el desgarro puede quedar sellado por los líquidos pesados, por el perfluorocarbono. Es importante que este líquido pesado llegue hasta el borde posterior del desgarro, ¿no? Para que el líquido pueda seguir saliendo por ese desgarro. Mm, otra cosita importante es la ubicación justamente de los desgarros, ¿no? Es importante identificar todos los desgarros que pueda haber y también marcarlos en este momento, ya que una vez que, si es que se realizara luego de la cirugía un intercambio fluido-aire, bajo aire es más difícil ubicar los desgarros, inclusive se pueden perder. Entonces lo recomendable es que estos desgarros se puedan marcar con una diatermia, con una endodiatermia, ya que esta coagulación de los bordes de garro blanquecina las permite ubicar tanto en el líquido como también en aire. Luego hay que realizar ya con el líquido pesado en el polo posterior. Esto va a estabilizar la retina, va a permitir que el líquido intra o subretinal, digamos, fluya por el desgarro. Es importante liberar todas las tracciones que presente el desgarro. Si es posible, se debería hacer con indentación también para liberar completamente las tracciones tanto anteriores como posteriores del desgarro. Se recomienda que si el desgarro digamos, está a la altura del ecuador, se debería hacer una vitrectomía completa de toda la zona que va del desgarro hasta la hora serrata. Y si está más periférico, de igual manera, con indentación se debería eliminar todas las tracciones que están periféricas al desgarro. Esa es la parte más importante que se debería realizar en la vitrectomía periférica. Luego que ya se liberó, digamos, completamente el desgarro de todas las tracciones vítreas y también se ha completado una vitrectomía periférica, ya procedemos a lo que es el intercambio fluido-aire o la infusión de aire.
A través de la infusión que el paciente presenta, se le pide o se pide que ingrese aire. Este aire que va a ingresar a la cavidad vítrea lo que va a hacer es empujar el líquido subretinal desde la zona anterior hacia la zona posterior. Y el líquido pesado lo que hace es empujar justamente el líquido de la zona posterior hasta anterior. Todo va a llevar al líquido más o menos a la zona ecuatorial o a la zona donde se encuentra el desgarro. Y de esta manera, a través de ese desgarro, se va a eliminar todo el líquido subretinal, ¿no? Debido a estas dos presiones, tanto del aire de manera anterior y del PFC de manera posterior. A esta técnica también se le conoce como la técnica del sándwich, ya que, digamos, el aire ejerce una presión anterior y el PFC una presión eh, posterior, que van a exprimir todo el líquido subretinal y le van a obligar a que pueda salir por el desgarro, ¿no? Y con una cánula de una punta suave, un soft tip, se va a poder aspirar el líquido subretinal desde el desgarro. Es importante en este momento eliminar todo el líquido subretinal y también eliminar todo el líquido que se encuentra en los bordes del desgarro, específicamente en este menisco formado entre el aire y el PFC. Se menciona que se puede quedar líquido atrapado, entonces es importante tener precaución en este momento para poder secar completamente este desgarro, ya que si es que quedara líquido, digamos, en los bordes del desgarro, no se podría luego completar el láser, no se podría colocar el láser, ya que para esto tiene que haber una adhesión o tiene que estar junto la retina neurosensorial con el EPR. Es importante tomarse un tiempo acá y puede eliminar completamente el líquido. Una vez que ya se está seguro de que está completamente libre del líquido, entonces no queda una zona de aire y de PFC. Luego se corresponde o se continúa con la absorción del PFC. Mientras se va absorbiendo el PFC, el líquido pesado, el aire va a seguir ingresando y va a seguir llenando la cavidad vítrea. Esta es una forma como se evidencia como digamos, la interfase del PFC y el aire, y cómo se va aspirando con la cánula de soft tip hasta a la altura del nervio óptico, hasta llegar y completamente absorber todo el PFC, ¿no? A veces puede, en algunos casos donde no hay buena visualización, ser complicado evidenciar las últimas gotitas de PFC, ¿no? Pero hay que tener cuidado acá de poder eliminar todo el PFC del globo ocular. Una vez eliminado todo el PFC, la cavidad vítrea se queda, digamos, llena de aire, solamente aire, y ya en este momento correspondería realizar la adhesión corioretinal o la retinopexia. Esta retinopexia se puede realizar de dos maneras: a través del láser, de la endofotocoagulación a través de unas sondas de láser, se puede cubrir todo el desgarro, o también de la crioterapia. Ya como he visto un poco de la crioterapia en la clase anterior, solo mencionar que la crioterapia es un método donde a través de una sonda externa no se produce una quemadura de la retina, pero esta puede tener una mayor predisposición a liberación de componentes inflamatorios, ¿no? También, como ya se mencionó anteriormente. Con respecto a la adhesión corioretiniana, se ha visto, estas gráficas son de unos experimentos que se hicieron eh, con láser y con crioterapia. Se vio que la adhesión corioretiniana o la adhesión retinal luego de adherir un desprendimiento de retina con láser, a las 24 horas era del 128%. Luego, aquí está, el primer día, más o menos 128%. Luego esto aumenta hasta las 2 semanas un 200% y se mantiene más o menos en un 200% hasta los 6 meses, ¿no? 220%. ¿Y qué es lo que pasa con la crioterapia? La diferencia es que la crioterapia va a producir edema retinal durante los primeros 3 días, por lo que no va a presentar una adecuada adhesión durante los primeros días. Pero luego de la primera semana ya se ha visto que esta fuerza de adhesión ya es de 140%, y a las 2 semanas también ya es de aproximadamente 200%. Y a los 6 meses permanece como 200%. Es decir, se menciona que a los 15 días o a las 2 semanas
Ya también la cicatriz que se forma corioretiniana es muy similar entre aquellas colocadas con láser y las aquellas realizadas por crioterapia. Hay algunos estudios que mencionan que la crioterapia predispone a la formación de proliferación vitreoretiniana. Por ejemplo, el estudio de Cowley encontró que la crioterapia sí fue un factor de riesgo y el uso de vitrectomía fue un factor de riesgo para la producción de proliferación vitreoretiniana. Este estudio también retrospectivo, el primero también fue retrospectivo, donde compararon el láser y la crioterapia, encontró que no había diferencia en la producción de proliferación vitreoretiniana postoperatoria. Sin embargo, en los pacientes que tenían proliferación vitreoretiniana preoperatoria, sí la crioterapia tuvo mayor riesgo de producir nuevamente la proliferación vitreoretiniana. Y otro estudio ya prospectivo que evaluó 140 pacientes de vitrectomía por desprendimiento de retina, encontró que la crioterapia no era un factor de riesgo para la formación de proliferación vitreoretiniana. Entonces, todavía no hay, digamos, evidencia que nos diga que la crioterapia es inferior a la fotocoagulación láser, y ambas técnicas pueden tener su lugar y su selección, más que todo, va a ser a preferencia del cirujano. Una vez que ya se ha realizado, que la cavidad vítrea se encuentra llena de aire, se ha realizado la retinopexia, lo que hay que hacer luego de esto es pasar a colocar un tamponade. Un tamponade nos va a ayudar, este tamponade se va a quedar dentro del ojo luego de la cirugía, y nos va a ayudar a que nos dé tiempo a que se forme la cicatriz corioretiniana que se ha dado por la retinopexia, ¿no? Los tamponades, digamos, más conocidos o los que más usados son los gases intraoculares y el aceite de silicón. Ahora voy a tocar un poquito también de esto de los tamponades y voy a hablar de algunas propiedades tanto de los gases intraoculares como de los aceites de silicón. En primer lugar, los gases intraoculares nos pueden ayudar de dos maneras en el desprendimiento de retina. Nos va a ayudar a que va a crear una interfase justamente en el gas con la retina, donde va a producir un tipo tapón en la rotura retiniana, y esto va a evitar que haya un pase de líquido al espacio subretiniano. De otra manera también los gases intraoculares van a presentar un peso específico, o sea, comparado con el agua, muy bajo, lo que va a producir que tenga una alta fuerza de buoyance o de flotación, y esto va a conllevar a que pueda, digamos, conllevar a darle una presión muy fuerte hacia la retina donde está, digamos, ejerciendo esta fuerza. Inclusive puede, se menciona, el gas intraocular estirar algunos pliegues que hayan quedado en la retina, ¿no? O en el desgarro. Existe una dinámica de los gases intraoculares al colocarlos dentro de la cavidad vítrea. Se ha visto que al colocar un gas intraocular en la cavidad vítrea, primero va a haber un proceso de expansión. Este gas que se ingresó de manera pura a la cavidad vítrea va a traer otros componentes de la sangre hacia el espacio intravítrea y va a producir una expansión de la burbuja. Luego que se ha producido una expansión, va a haber un equilibrio y un pase de gases entre la cavidad vítrea y la sangre. Y luego de esto ya va a haber una disolución de la burbuja, ¿no? Esta dinámica va a depender del tipo de gas que se ha colocado y también de la concentración del gas que se está colocando. Los gases más frecuentes que utilizamos es el SF6 y el C3F8. Estos gases tienen un peso molecular mucho mayor al aire y bueno, con el SF6, la diferencia con el C3F8 es que va a tener un tamaño de expansión del doble de su tamaño. Y el C3F8 puede expandirse a 4 veces su tamaño. El SF6 en un tiempo de un día a 48 horas y el C3F8 de entre 72 a 96 horas puede alcanzar 4 veces su tamaño. Esto es cuando el gas se encuentra de manera pura. Pero nosotros en este tratamiento de desprendimiento de retina ya como tamponade al finalizar la cirugía, lo que utilizamos son
concentraciones no expandibles. Las concentraciones no expandibles para el SF6 viene a ser entre 18 y 20% y nos va a durar en la cavidad vítrea 1 a 2 semanas. Y las concentraciones no expandibles del C3F8 va a ser entre 12 al 14% y nos va a durar mucho más tiempo, entre 6 a 8 semanas. La elección de uno y otro va a depender bastante de lo que uno busque o del tipo de desprendimiento de retina que ha sido o de la complejidad que ha tenido el cuadro. Se menciona que en desprendimientos de retina que no han sido complicados, el SF6, que perdura 15 días, este tiempo vendría a ser suficiente para que se consolide la cicatriz coreo-retiniana y pueda eliminarse adecuadamente el gas sin producir ninguna otra complicación. Pero en pacientes que han tenido DRs complicados o han tenido una proliferación vitreoretiniana previa a la cirugía o DRs crónicos, por ejemplo, se prefiere usar el C3F8, ya que, como le mencioné, el C3F8 puede durar entre 1 a 2 meses y este tiempo le va a ayudar al ojito porque justamente este tiempo es el tiempo que el ojo puede tener para producir una reproliferación del PBR. Entonces, se aconseja usar este gas, digamos, un poco de mayor tiempo de duración para cuadros más complicados. Bueno, ¿cómo es que se coloca el gas a la zona intraocular, ¿no? Entonces ya tenemos que en la cavidad vítrea está llena de aire, ya se realizó la retinopexia con láser o con crioterapia, y lo que queremos hacer ahora es dejar el tamponade. Entonces lo que se realiza es, primero ya se quitan los trócares y solo se deja la zona de la infusión. Esta es una forma de realizarlo, ¿no? También debe haber otras formas. Por la zona de la infusión se conecta la jeringa llena de gas a la concentración no expandible que nosotros hemos determinado y el tipo de gas también que hemos determinado. Y por la otra vía, digamos, se coloca una aguja 27 con una jeringa abierta al exterior. No se le ha quitado su émbolo y está abierta al exterior, más que todo para que pueda salir el aire a través de esta jeringa. Entonces se comienza el intercambio, digamos, aire-gas, ¿no? O sea, se ingresa gas y se tiene que retirar el aire que ya se encontraba dentro de la cavidad vítrea. Se menciona que para que uno esté seguro de que todo el gas que queda dentro de la cavidad vítrea sea la concentración que nosotros queremos o está dentro de la jeringa, tiene que pasar un mínimo de 25 mililitros de gas. Luego de este intercambio ya uno puede estar seguro que la concentración que está quedando dentro de la cavidad vítrea es la concentración que nosotros hemos determinado. Mencionar que, como le mencioné también hace un momento, estos gases generalmente son más pesados que el aire. Es decir, al introducirse dentro de la cavidad vítrea llena de aire, generalmente estos gases van a ir para abajo, para la zona inferior, y van a permitir que el aire salga por la aguja o por la otra jeringa, ¿no? Por la zona anterior del ojo, la zona superior. Entonces, de esta manera se da el intercambio aire-gas, ¿no? Eso con respecto al primer tamponade. El segundo tamponade que le quería mencionar es el aceite de silicón. El aceite de silicón generalmente va a ser un compuesto que va a estar formado por múltiples unidades de siloxano. El siloxano es un compuesto que está formado por sílice y oxígeno, ¿no? Ese es su compuesto químico. Pero el aceite de silicón más común que nosotros utilizamos es el PDMS, que es el polidimetilsiloxano. Este polidimetilsiloxano se puede dividir o se clasifica en distintos tipos dependiendo de su viscosidad. Tenemos aceite de silicón de 1000 centistock porque esa es su viscosidad, de 2000 centistock porque es su viscosidad, o de 5000 que son más viscosos. Como podemos ver aquí en este cuadro, la gravedad específica del aceite de silicón es 0.97. Esta gravedad específica es comparado con la del agua, que es 1. Entonces esta es levemente menos que la del agua. Es decir, este aceite de silicón flota, o sea, gracias a esta característica es que el aceite de silicón flota sobre el agua, ¿no? Como anteriormente le mencioné, los líquidos pesados tenían una gravedad específica de 1.4 aproximadamente. Por eso era que ellos sí se van hacia la zona inferior, ¿no?
También existe combinaciones de aceite de silicón con líquidos pesados, que son ya los aceites de silicón pesados. Entre ellos tenemos el Densirón 68, el Oxane HD. Más que todo van a ser combinaciones del aceite de silicón convencional que le mencioné con los líquidos pesados y van a dar una gravedad específica mayor a 1, de 1.06, de 1.02, de 1.1. Esta propiedad va a hacer que estos aceites de silicón pesados vayan hasta hacia la zona inferior y puedan bloquear algún desgarro inferior o alguna zona inferior que uno quiere, que es generalmente más difícil de tamponar, ¿no? Con los aceites de silicón o con los gases que generalmente siempre van para la zona superior. Aquí quería comparar la fuerza de Bouillance, que es la fuerza de flotación, también se le llama, más que todo con el aceite con los gases, ¿no? Se menciona que el aceite va a tener una fuerza de Bouillance baja, debido a que también tiene una fuerza de tensión superficial baja, comparado a los gases, que sí van a tener una fuerza de Bouillance más alta y también una fuerza de tensión superficial más alta. Esta característica le va a permitir a los gases poder unirse o juntarse con una mayor área de retina, ¿no? Se menciona que para que el aceite de silicón pueda, digamos, hacer contacto virtualmente con la retina, tiene que ser llenada al 50% de la cavidad vítrea para recién poder hacer contacto con partes de la retina. A diferencia de los gases que con poca cantidad cantidad de gases que se le coloca, debido a esta alta fuerza de Bouillance, de flotación que tiene, siempre va a estar en contacto con la retina. Por ejemplo, ya al ingresar el 50% del tamaño de la burbuja de gas, ya hay un contacto del 180% del área de la retina, ¿no? Entonces es muy importante esta diferencia porque esto nos dice que sí, los gases tienen un mejor efecto tamponade en este sentido. ¿Cómo es que se inyecta o se coloca el aceite de silicón? En primer lugar, la inyección del aceite de silicón actualmente puede ser de manera manual o también puede ser de manera automatizada por una bomba neumática. Lo que se hace en primer lugar es, se coloca el aceite de silicón por uno de los trócares por donde se va a inyectar. Luego se inicia la inyección de aceite de silicón con visualización. Luego se retira la visualización para poder, por esa zona por donde se retiró la visualización, pueda escapar el aire que se encontraba en la cavidad vítrea, ¿no? Mientras se sigue llenando la cavidad vítrea de aceite de silicón, hasta completar la cavidad vítrea completamente con aceite de silicón, ¿no? Se menciona que la presión intraocular en este momento puede quedar, o al final de que se colocó todo el aceite de silicón, puede ser normal o puede quedar alrededor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del aceite de silicón? El aceite de silicón generalmente está recomendado para casos más, digamos, de mayor complejidad. Por ejemplo, casos de desprendimiento de retina que son recurrentes, casos de desprendimiento de retina que han sido complicados con proliferación vitreoretiniana, casos de desprendimiento de retina con tracciones en pacientes diabéticos, desprendimiento de retina traccionales, o también casos de desgarros gigantes, ¿no? También está indicado el aceite de silicón. El Silicon Study del año 93 es el estudio más grande que estudió justamente, es un estudio randomizado multicéntrico que lo que quiso ver es comparar el efecto del aceite de silicón comparado con los gases tamponades, tanto el C3F8 y el SF6, principalmente para casos con desprendimientos de retina con proliferación vitreoretiniana, ¿no? O sea, los casos más severos, ya que estos son los indicados para el aceite de silicón. Lo que se vio es que al utilizar el aceite de silicón y el C3F8 no hubo una diferencia significativa. Ambos fueron efectivos para aplicar la retina, para mejorar la agudeza visual, y también ambos tuvieron bajas tasas de complicaciones, pero sí, ambos tamponades fueron mejores que el SF6, que tiene una menor duración, ¿no? Como ya has mencionado.
Y también un subanálisis mencionaba que un beneficio del aceite de silicón es que podía reducir el riesgo de hipotonía a los 6 meses, entre uno de los beneficios. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el C3F8 y el aceite de silicón, digamos, en ventajas y en desventajas? Aquí tengo un cuadro comparativo. Primero, el C3F8 tiene ventajas, tiene pros. En primer lugar, que va a desaparecer espontáneamente en el tiempo ya que le hemos mencionado. Va a tener esa alta presión de tensión superficial con esa alta fuerza de Bouillance que va a hacer que se pueda tener una alta fuerza contra la retina. Y digamos, los desventajas o los factores en contra son que es un tamponador temporal, hay que realizar un posicionamiento de la cabeza especial, por tal motivo no es tan adecuado utilizarlo en niños que no van a poder cumplir las indicaciones. El paciente no puede viajar, no puede realizar viajes aéreos, tiene que posponerlo. La visión generalmente queda un poco restringida, queda restringida cuando se utiliza el gas C3F8, por lo que no estaría recomendado para pacientes ojo únicos o monoculares, ¿no? Y también que es cataratogénico, ¿no? Produce catarata. Y con respecto al aceite de silicón, las ventajas son que es un tamponador de más largo tiempo, la visualización puede ser temprana, puede viajar el paciente, puede realizar un viaje aéreo si es necesario, y va a presentar bajo riesgo de hipotonía con respecto al C3F8. Y las desventajas o los factores en contra son que es requerible otra cirugía para poder retirarlo, va a presentar una baja tensión superficial y también que es cataratogénico, ¿no? Entonces, en realidad, el tamponade que se utiliza, como le mencioné, para los desprendimientos de retina que no son complicados, generalmente es el SF6, y ya en los complicados de mayor tiempo se puede utilizar el C3F8 y el aceite de silicón. ¿Cuál es la posición postoperatoria que debería tomar el paciente, ¿no? Aquí le traigo estos dos, un ejemplo. Es el ojito derecho, el ojito izquierdo. Por ejemplo, si el desgarro, esto va a depender bastante de la ubicación del desgarro, ¿no? Y principalmente va a depender más cuando se trata de un gas que cuando se trata del aceite de silicón. Va a importar más la posición, digamos. Si los desgarros son, digamos, superiores al eje horizontal, son desgarros superiores, se recomienda que la posición sea sentada para que toda la fuerza del gas pueda ir hasta toda esa zona, la zona superior. El problema es cuando los desgarros son por debajo del eje horizontal, o sea, son desgarros inferiores. Depende de esto, depende de la ubicación del desgarro, es que se debe cambiar la posición del paciente. Por ejemplo, si el desgarro, este es el ojo derecho del paciente, si el desgarro se encontrara en esta zona, sería la zona inferior temporal del ojo derecho, y para poder cubrir esta zona, el paciente debería recostarse de esta manera, con la mejilla izquierda, sobre la almohada, es lo que se recomienda. De esta manera, su ojo derecho, todo el gas que presenta o el aceite de silicón, todo va a hacer efecto sobre la zona temporal del ojo derecho, ¿no? Entonces, de esa manera se estaría bloqueando de manera adecuada los desgarros, principalmente que van en las zonas, digamos, nasal o inferiores, pero o bien temporales o bien nasales. Pero lo más complicado son las zonas o los desgarros cuando se dan en las zonas inferiores, hora 5, hora 6 y hora 7. Lo que se recomienda en este caso es que la posición sea supina, es decir, echado mirando hacia arriba. ¿Por qué supina? Aquí traigo un estudio que lo que evaluaron fue justamente la ubicación del gas en pacientes post-vitrectomizados por desprendimiento de retina, donde se le dejó una burbuja de SF6 y se le realizó resonancias magnéticas para poder ver bien exactamente la ubicación de la burbuja y cómo es que hacía efecto sobre la retina. Entonces, se vio que cuando la posición era boca arriba de manera supina, esta burbuja de gas
podía presentar una mayor área de contacto sobre la retina anterior, tanto la retina superior anterior como también la retina inferior superior, por delante de la línea ecuatorial. Es importante esta zona porque esta zona, generalmente la zona, digamos, anterior al ecuador, es la zona donde se dan la mayoría de desgarros. Y en este estudio ellos evaluaron a 6 pacientes y con este método ellos pudieron, o con esta posición, ellos pudieron, digamos, controlar o neutralizar tanto desgarros superiores, digamos, en la zona anterior, como también desgarros inferiores. Inclusive pacientes que tenían los dos tipos de desgarros superiores e inferiores también se pudo controlar bien con esta posición. A diferencia de la posición boca abajo, que sí, esto deja libre completamente a la zona, digamos, anterior, la zona más periférica, donde se producen los desgarros, ¿no? Sería recomendado, pero solo para casos donde los desgarros sean bien posteriores y no sean anteriores, ¿no? Pero más lo que ellos recomiendan es que se pueda realizar esta posición supina, ¿no? Bueno, y eso con respecto a la técnica quirúrgica, solo para terminar quería mencionar eh, que todo esto es en aquellos pacientes que nosotros podemos, algún punto muy importante es cuando nosotros podamos ver el desgarro, ¿no? Podemos evaluar o podemos encontrar el desgarro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no podemos encontrar este desgarro? Es porque eso es, digamos, lo más importante en la cirugía, encontrar el desgarro y poder tratarlo. Según la ley de Linkoff, el 96% de los pacientes fáquicos se le puede encontrar el desgarro en estas ubicaciones, ya que ya ubicaciones que hemos estudiado, dependiendo de la morfología del desprendimiento de retina, ¿no? Si es superior, si es inferior, o si es más temporal, o si es más nasal, o si es más buloso o no, ¿no? Pero hay un porcentaje de pacientes fáquicos que no se le puede encontrar el desgarro o no se le han podido encontrar el desgarro con una buena evaluación preoperatoria, inclusive operatoria. Ese porcentaje será en el 2 al 4% de los casos. Este porcentaje puede aumentar en pacientes afáquicos hasta en el 7 al 16% de los casos. Y en los pacientes pseudofáquicos se ha visto que estos desgarros no ubicados son mayores. Se puede dar hasta el 5 hasta el 22% de los casos. ¿Esto por qué, no? ¿Por qué en los pseudofáquicos? Porque se menciona que a veces pueden hacer opacidades periféricas del lente, fibrosis de la cápsula, tanto anterior como posterior, que pueden evitar que haya una buena evaluación de la periferia. También otra causa es que los desgarros que hacen los pacientes pseudofáquicos son desgarros más pequeños, son desgarros más, digamos, redondos, que son un poco difíciles de ubicar en la exploración, inclusive en la exploración con indentación preoperatoria, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en estos pacientes, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones que que voy a mencionar. Ya, digamos, intraoperatoriamente podemos buscar o podemos evidenciar lo que es el fenómeno de Schlieren, que más que todo viene a ser una propiedad óptica que va a ser que va a estar dada por la diferencia en los índices de refracción entre el líquido subretinal, que es generalmente un líquido de diferente índice de refracción que el líquido que está en ese momento en la cavidad vítrea. Por eso es que va a ser un efecto, como se puede ver en esta imagen, digamos, de un fluido que se encuentra en la cavidad vítrea, ¿no? Nosotros al ver este recorrido o este fluido tipo pluma, le dicen, nosotros tenemos que pensar de que si el paciente presenta un desgarro, por algún lugar está, digamos, eliminando el líquido subretinal hacia el espacio vítreo, ¿no? Y buscarlo, ¿no? Entonces es algo que nos puede ayudar a la ubicación del desgarro intraoperatoriamente. Otra forma de ubicar los desgarros en cuando no se encuentran es utilizando tintes subretinales. Se puede utilizar el azul de tripán. Se ha visto que se puede inyectar el azul de tripán al espacio subretinal a través de una aguja fina de 40 Gauss, como se puede ver en esta imagen. Y posteriormente, al momento de drenarlo de un líquido pesado, se puede evidenciar la salida del colorante de azul de Tipán por el desgarro, por el agujero, ¿no? Y así se puede encontrar y poder tratarlo adecuadamente, ¿no? Entonces también es un método. Esto puede ser de manera intrarretinal, digamos, así de esta forma, intrarretinal, o también de manera transescleral. También se menciona que se puede dar o se puede realizar.
Otra forma es utilizando la crioterapia. Se ha visto que al utilizar la crioterapia en las zonas sospechosas donde uno cree que puede estar el desgarro, los bordes de del desgarro se colocan de manera blanquecina, ¿no? Como ya hemos visto, pero el agujero en sí se mantiene de un color constante y por eso es que se pueden ser ubicados en ese momento, ¿no? También es una forma que lo mencionan en la literatura. Otra forma es poder combinar la vitrectomía y realizar un cerclaje, ¿no? Se menciona que realizando un cerclaje, esto también nos podría, esta identación nos podría ayudar a ubicar los desgarros a ese nivel. Y cuando ya no se puede ubicar, digamos, el desgarro, una recomendación también que dan los autores es poder colocar un láser 360 grados o un láser Bakrin, le dicen, que vendría a ser hacer una retinectomía en alguna zona, drenar el líquido subretinal y luego colocar el láser de manera 360 grados para poder bloquear de todas maneras el agujero que se encontraba en algún lugar, ¿no? Este láser 360 grados debería ser desde la base del vitrio hasta la hora serrata, se menciona. Bueno, y eso era todo lo que traía el día de hoy. Muchas gracias. Gustavo, felicitaciones, muy buena exposición. Eh, Quería invitar a los colegas para las preguntas respectivas o las sugerencias, los aportes. También aprovechar la oportunidad para saludar al doctor Manuel Segarra de Trujillo, que nos está acompañando. Bien, Gustavo. Y doctor Vega, el doctor Céspedes. Quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los tips que tienen, por ejemplo, para colocar el trocar en un desprendimiento de retina muy buloso inferior? ¿Alguna maniobra, algún tip, de alguna manera como lo hagan? No sé si lo invitaría a Eddie, o Vanessa, o Manuel, Juan. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas Hola, noches. Vanesita, buenas noches. Buenas Bueno, noches. primero, claro, Noches. ubicando, ¿cómo está? Muy bonita la charla, Gustavo, muy completa. Bueno, siempre tratando de ubicar las bulas, tratar de ubicar dónde colocar así la infusión, ¿no? Y una vez que estemos ahí adentro, a veces como generalmente es hipotónico, y abrimos la infusión y así tal vez podemos bajar un poquito el tema de las bulas. Y otro punto es que también en algunos casos, no sé, alguna vez por ahí vi que estaban batallando un poco cuando habían algunos casos, no solamente en los casos de los que son bulosos, ¿no? Y tenemos problemas al colocar la infusión, sino también en el tema, por ejemplo, cuando está asociado a desprendimientos coroideos. Y justo les había comentado a los chicos que es una buena alternativa el tener siempre, o considerar tener a la mano una cánula de infusión un poco más larga, 100 ya milímetros. que este problema es, o sea, es terrible cuando nos pasa, a veces no nos damos cuenta, a veces incluso verificando la situación de la infusión. Aún así, durante la cirugía, entre las maniobras, todo se puede mover un poco la infusión y podemos estar en otro espacio y tener este problema. Entonces ahí a veces intentamos, lo sacamos, lo volvemos a colocar y lo volvemos a hacer. Pero una también de las opciones son usando las cánulas de infusión larga, doctor, ¿no? Que a veces se consiguen, no sé si en los viajes, yo en el caso de nosotros tenemos algunas que un doctor nos fabrica, que es el doctor Miranda, que no se fijan como tal, no hacen ese clic y se enganchan en la infusión, pero sí, o sea, hay que asegurarlas y nos ayudan muchísimo, ¿no? Ok, Vanessa, muchas gracias. El doctor Juan Vega levantó la mano. Juan, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Felicitar a Gustavo. La exposición ha estado muy didáctica, bastante buena. Alguna vez, bueno, hice una maniobra para poder colocar, para poder sortear cuando hay un desprendimiento coroideo, que se pueden colocar
con 2 trócares a la vez. O sea, tiene que ser una maniobra bimanual para de alguna forma tratar de sortear este desprendimiento coroideo. De verdad solo lo he podido hacer una vez, en los pocos desprendimientos de retina que bueno, he podido operar, y sí, es una buena maniobra. Doctor, está apagado su micrófono, doctor Conde. Ok, Juan, muchas gracias. Quería invitarlo al doctor Barrera, al doctor Segarra. Buenas noches, doctor Conde, y a todos los que me escuchan. Muchas gracias por la invitación y felicitar al doctor Gustavo. Muy completa la charla, muy didáctica sobre todo. Lo que yo suelo hacer es anteriorizar al máximo los trócares, y en eso ayuda mucho a hacer una faco previa para poder entrar lo más anterior posible y la dirección del trócar vaya también anteriorizado. Entonces evitamos de esa forma tocar las bolsas, ya sea de retina o en el caso de coroideo. Eso ayuda mucho. También podría en alguna ocasión inyectados BCS previo para aplanar un poco las bolsas previo al implante del trócar. Eso es lo que podría aportar. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra maniobra de doctor Barrera? Estimado Sí. Charles Xavier, gusto verte como siempre. Ya te dije, ya, usted es el director de la escuela. Bueno, los ex. Sí. Bueno, mira, excelente, Gustavo, ¿ah? Una exposición muy bonita, muy completa, detallada. Ya tú has dado cuenta por el acompañamiento que haces a cada uno de los cirujanos, que cada uno de nosotros tiene sus peculiaridades. Hacemos las cosas, ese es el orden, el que lo has dado tú, pero a veces hacemos en un orden que puede diferir ligeramente o a un estilo propio, que como yo les digo a mis residentes, vean y aprendan y traten de copiar de inicio todo lo que están viendo. Traten de hacerlo de esa forma y después ustedes mismos van a encontrar su propia técnica. Mira, con relación a algunos puntos nada más. La cánula esta es muy útil, la de la infusión del perfluoro y la salida del BCS. La tiene Medinet. Ya he comprado 6. No la tenemos en el hospital, por eso es que yo les hago a ustedes descomprimir el ojo antes de inyectar más PFC, porque las presiones suelen subir tanto como a 100 cuando le inyectas PFC sin fijarte cómo está la circulación. La segunda es que en pacientes que sean muy jóvenes y que sean difíciles de separar la hialoides posterior, también hay que acordarnos que hay una hialoides anterior. Me ha pasado ya en algunos casos que cuando terminas de hacer la vitrectomía, la hialoides anterior al día siguiente se ve detrás del cristalino y se arruga por lo general después de la operación y quedándose luego como un moño que termina por desaparecer. Pero para evitarte eso, ahí hay ligamentos. ¿Te acuerdas de toda la anatomía? El ligamento de Weger, el espacio de Berger, toda la anatomía que forma la parte anterior detrás del cristalino. Una manera de sortear eso es comenzar primero a hacer tu vitrectomía con la luz que tienes, o sea, con la luz del microscopio, porque eso es lo primero que nosotros hacemos cuando ingresamos la luz encendida e ingresamos el vitrector y hemos abierto la infusión asegurándonos de que ya ha ingresado líquido. Entonces, ahí comenzamos a hacer la vitrectomía con la luz del microscopio. Y con eso, de un lado y de otro lado, te puedes asegurar de que esa parte anterior ya la has retirado. El resto, bueno, tal cual lo dijiste, ¿no? Y como un consejo, por lo general, los desgarros no van a caer en el sitio donde están. Entonces, al momento de hacer el llenado de perfluoro,
y antes de hacer el intercambio, yo les aconsejaría sí que dejen, no al borde, como dices tú, el perfluoro, sino dejen un espacio un poquito mayor, porque a veces cuando el agujero suele ser muy grande y uno está aspirando y puede de alguna forma aspirar el borde, una o dos burbujas de perfluoro pueden pasar por debajo del espacio subretinal y sacarlas puede ser un poco complicado. ¿Ya? Por lo demás, excelente. Muy bien, Gustavo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Eddie. ¿Alguna pregunta o alguna otra atingencia que quisieran compartir? Una pregunta, ¿cuánto es el gas mínimo con el cual podríamos decirle a un paciente que viaje? Por ejemplo, ¿una pequeña burbujita o creen ustedes que es solo tolerancia a burbuja para los fellows? Mm, es que, es que no se puede saber exactamente cuánto puede variar su tamaño, ¿no? Porque eso va a depender del cambio de presión, ¿no? Y todo eso. O sea, habría que, habría que tener en cuenta eso también, ¿no? Porque si le decimos que viaje, o sea, no sabemos exactamente a cuánto va a variar esa burbuja que le queda, ¿no? Si, al menos si es pequeña o no, podría cuadriplicarse si es el C3F8 y subirle mucho la presión, ¿no? Ujú. ¿Qué opina Lorena? Lorena. Creo que su despertador no funcionó. A ver, Sergio, ¿qué opinas? Tú que ya estás. Sí, bueno, como dice, creo que va a depender bastante de lo que, a qué altura el paciente pues vaya a viajar. Yo creo que deberíamos pues de todas maneras esperar a que, en mi caso, bueno, porque hemos tenido algunos pacientes, ¿no? Pero eso sí creo que siempre recalcarle a los pacientes, sobre todo con el uso de los gases de los tamponadores, porque pues vemos que cuando suben a altura, pues genera mucho la expansión y generalmente la mayoría que hemos visto, bueno, yo he visto que hubo un par, creo que hemos tenido, que han llegado pues posteriormente en NPL, ¿no? Si bien a veces la cirugía nos va muy bien, pero recalcarles esa indicación, ¿no? Yo creo que, sí, creo que tendríamos que, sobre todo porque no sabemos a qué tanta altura y esto vaya, como Gustavo nos mostró, todas las variaciones que va a tener el gas, porque los gases de todas maneras van a tender a expandirse si van a más altura, ¿no? Lo que yo les podría decir es que es tolerancia cero, ¿no? Los pacientes con gas, sobre todo en nuestra geografía. Por ejemplo, tuve un paciente que viajó a Huánuco, ¿no? Y escuchó cuando lo estábamos viendo que vio una pequeñita burbujita y que todavía debía quedarse. Entonces el paciente dijo, bueno, si es pequeñita, viajo. Pero lo que no calculó fue que pasó por La Oroya, ¿no? En Ticlio. realidad, Ticlio. sí, Citiclio, y el Neurobiol. paciente llegó con el ojo terriblemente con dolor. Claro, bajó un poco en Huánuco, en Huánuco, sí, pues Huánuco, Ciudad Tingo María, pero cuando ya regresó con nosotros, ese fue un ojo ciego, ¿no? Y luego otro paciente que su papá falleció, que también se le dijo que ya, que dentro de poco, pero se fue de viaje y llegó con el cristalino casi, con restos de iris casi en la cámara anterior, ¿no? Entonces, en cuanto a gas, sí, no tiene la certeza que el paciente va a estar con el aceite, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. No sé si son pacientes, por ejemplo, que son hay muchos pacientes de Cusco, de Huancayo, ¿no? Y no tiene la certeza que va a estar acá durante todo el tiempo que sea necesario, entonces, este, hay que no ponerle gas. Tengo pacientes que vivían acá en Chosica, ¿no? Que hicimos una hemorratinopexia, estuvieron en Lima, como tenían su burbujita muy chiquita, se iban acá a Chiclayo, a Chosica, y estando tan bajo, que no es mucha altura, también se expandía, ¿no? Entonces el paciente dejó de ir hasta que realmente se resolvió todo el gas, ¿no? Entonces eso del gas es tolerancia cero, ¿no? Es muy importante porque la expansión no es que se va a expandir 4 veces, o sea, el gas se va a expandir en relación a la presión atmosférica. O sea, mientras más alto, menos presión atmosférica. Recuerden que acá en Lima estamos a 760, ¿no? Pero en esas zonas pues está mucho menos, una cuarta parte posiblemente. Entonces ya se imaginan la expansión, no es porque el gas se expande 4 veces, no. El gas se expande en tanto la presión atmosférica le permita, ¿no?
Entonces ese es el gran riesgo en esos pacientes. ¿Alguna vez han notado que el gas puede producir alguna catarata pasajera? ¿Alguien ha tenido una experiencia con eso? Incluso está Casi descrito todos, nosotros sí. con un tipo de catarata, ¿no? Sí. Pero suelen resolverse más rápido cuando es el Así es. SF6. Sí, le llaman encipres, ¿no? Es una reacción básicamente de la cápsula posterior que luego se va a resolver en algunos días, ¿no? O sea, con calma, paciencia, y eso no va a ser algo que es realmente pasajero. Una pregunta, ¿y con los valvulados cómo hacen para el intercambio con el aceite de silicón? Con los trocar valvulados, ¿cuál es su maniobra de preferencia? No sé si Vanessa nos pueda compartir un poco su experiencia. En los trocar valvulados, el recambio de aceite, vamos inyectando aceite, y en realidad hay una resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacemos para manejar ese tema? Doctor, bueno, cuando vamos al ir inyectando el silicón, bueno, vamos sacando un poquito o sea, inyectamos, sacamos el mismo inyector de silicón y a veces al hacer ese cambio, la válvula como que bota un poco de aire y luego llega un momento en el que en algunos casos podemos introducir una aguja, tal vez teniendo a la mano, cuando ya estamos un poquito ya llenos, teniendo a la mano en el otro trocar el inyector de silicón y tocando con los dedos la tensión del globo ocular, podemos inyectar una agujita y sacarla rápidamente o aspirar un poco o entramos con la agujita y vamos inyectando y así vamos regulando un poco la presión. Y otro también es que a veces se acumula una burbuja de aire justo en el lado de la infusión, entonces cuando vemos que ya el ojito está agarrando tono, yo retiro a veces nada más la infusión, dejo el trocar, igual boto un poco de aire al salir, porque usted sabe que igual como es una válvula, igual al sacarlo, igual boto un poco de aire y eso nos puede dar un poquito más de chance para que podamos ingresar un poquito más de volumen. Y eso, yo creo que por medio de la infusión, quitando la infusión, botando esa burbujita ahí y también con la aguja cuando ya el ojito ya está ya más o menos lleno, porque si lo hacemos desde un inicio, pues el ojo se va a hipotonizar, ¿no? Y teniendo a la mano ya la irrigación, perdón, la inyección de silicón del lado derecho, ¿no? Ok. Eddie, Eso, Charlie, si me permites, es sí, súper sí. importante. Ujú. Mira, porque en algún momento alguien podría comenzar a inyectar silicón y hay unas pequeñas válvulas que colocan en el otro trocar con el fin de hacer que no se hiperpresurice al momento de inyectar el silicón. Si uno le pone esa válvula cuando todavía está recién inyectando, el ojo se va a descomprimir totalmente y puede darse el caso que la retina, la infusión que está en ese momento infundiendo el aire, se vaya por detrás del espacio subretinal, produciendo un tipo de desprendimiento coroideo. Me parece que ya en algún momento ha sucedido, un par de veces he escuchado, pero a los muchachos, a los amigos, decirles que pueden comenzar a descomprimir siempre, como dice la doctora Vanessa, tocando con el dedo, inyectando, tocando con el dedo, bajando la presión de aire hasta llegar a cero, que es cuando ya prácticamente el ojo está lleno, y después de ahí ir ya manipulando, retirando por el otro trocar el aire residual y terminando de llenar más o menos a un 90%, 85% la cavidad vítrea, que es con lo que hay que dejar el ojo de preferencia un poco hipotónico con aceite de silicona. Ok, gracias. Y otra cosa para los fellows, ¿no? Y bueno, para todos. En realidad, si bien es cierto, el Constellation permite muchas, digamos, es muy amigable en que, por ejemplo, controla la presión interna, pero en estos casos uno tiene que asumir el control de todo, ¿no? A veces la enfermera, tú piensas que está siguiendo, pero no puedes dejar, tienes que estar
pendiente de que baje la presión, pendiente que cierre, que clampe la infusión de aire, porque de pronto estás terminando y en eso ¡pluc! Aparece una burbujita, ¿no? Miras, está en 1, pero ¿por qué está en 1? O sea, cosas así, ¿no? Que en realidad van retrasando y son situaciones que no deberían de pasar. Entonces, en estos momentos, o incluso ahora último, un momento, tal vez nos estábamos ensimismados y en eso comenzamos a ver medio turbio. ¿Qué había pasado de que el iris estaba saliendo porque había hecho una cirugía con Faco, ¿no? Entonces, cosas así que a veces pueden pasar, uno pues se confía y entonces no tiene uno que estar, sobre todo el cirujano, digamos, comandar, sobre todo en este momento, que es el momento clave y final, ¿no? Comandar todo el paso a paso en este paso de la cirugía, ¿no? Eh, Charles, sí, 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 si me sí, permites sí, una cómo no, última acotación, mira, cómo no. nosotros estamos con la costumbre de hacer la medición de la viscosidad en centistocks, que es lo que se mide aquí en América, pero eso es para todos los gases, perdón, para todos los aceites puros con relación a es la medición de la viscosidad. En Europa lo miden en milipascales, especialmente cuando se trata del oxane, del cirón, etcétera, cuando hay la combinación. Es el equivalente, es solamente para que sepan que es el equivalente el cuestión de milipascales al encirón, o es una cifra muy parecida, o sea, no es que haya mucha variación, pero sería bonito en algún momento quizá la explicación, que es justo lo que estaba esperando Gustavo. eh, eh, ¿Cómo mides tú la viscosidad en centistocks? ¿Y qué es un centistock? Porque ¿cómo mides una distancia en centímetros, en metros, en pulgadas, etcétera? Pero ¿cómo medimos nosotros la viscosidad así como también tiene el perfluoroctano, el perfluoro de Calín, la medición por gravedad específica? Los aceites de silicona también tienen propiedades como la viscosidad, y la viscosidad se mide en centistocks. Eh, Eso sí hubiera sido un buen punto a tocar para tener dentro del bagaje de los conocimientos qué es lo que significa un centistocks, porque yo estoy seguro que le pregunto a muchas personas y es de una respuesta muy difícil, no la manejan como deberíamos manejarla, así que los invito a que quizá para la próxima clase hagan como un pequeño cuadro, porque no es tan difícil, y determinen es viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, cuál de las dos viscosidades es la que se está midiendo y cuáles son las medidas de eso. Ujú. Nada más, mi estimado. Sí, justo acá tenés el datito de qué significa el stock, ¿no? O sea, en unidades, Perfecto, ¿no? dale. Es 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Esa es, digamos, la unidad, ¿no? De la viscosidad, porque la viscosidad, como ya sabemos, es la resistencia que tiene el cuerpo a ser deformado, ¿no? Entonces, y más que todo en los aceites de silicón, también lo que leí era que esta viscosidad o esta diferencia entre un aceite de 1000 o de 2000 o de 5000 lo daba las cadenas, un tipo, digamos, la cantidad de cadenas largas que tenía el aceite, ¿no? Comparado a otro tipo de aceite. Bueno, eso era lo que le daba su viscosidad, ¿no? Gracias, Perfecto. Gustavo. Sí, pero creo que sí estoy de acuerdo de repente también con el doctor Barreda en que pueda haber de repente una clase de endotamponada. Ese es muy interesante, realmente, no sé, dependiendo de lo que diga el doctor Conde. Sería muy bonito que... Sí, sí, seguro que Sí, sí. propiedades físicas, químicas de los tamponadores. Sería una clase de verdad que no la he visto en ningún sitio, y interesante para conocimiento de nosotros, porque algún fellow le va a preguntar al doctor Conde. Bueno, el doctor Conde sí va a saber qué responder, eso no tengo duda. Doctor Conde, ¿me puede describir qué es un Sentiestox? Entonces, alguno de nosotros nos podemos quedar callados. Ah, un Sentiestox es bueno, ahí tratar de por ahí de salir del apuro, ¿no? Pero creo que es un tema interesante a tratar. Gracias, Eddie. Entonces, quedará agendado de todas maneras para entrar al detalle, ¿no?
No solamente eso, sino los conceptos de tensión superficial, que creo que también son muy importantes y Perfecto, que así es. hacen de que esto actúe como un cuerpo en cuanto al tamponaje y sobre todo también el efecto que esto tiene sobre las roturas, ¿no? Por ejemplo, no es igual tener múltiples roturas y posiciones diferentes, donde tal vez el aceite de silicón tenga un mejor performance que el gas, ¿no? Y también, y eso tiene su razón de ser, ¿no? Porque recuerden de que la diferencia del efecto boyante entre uno u otro es más o menos de 10 dinas. Bueno, eso está en los libros, ¿no? Todo el mundo lo sabe porque lo ha leído. Entonces, pero en cuanto a la fuerza hacia el efecto, digamos, en la parte superior siempre va a predominar la presencia del uso de gas, ¿no? Y también hay que tener cuidado porque en algunos casos el uso de presión hacia una región, hacia una zona, puede producir tracciones en la zona contrapuesta, ¿no? Y producir también algunos desgarros secundarios. O sea, cosas así como que también podemos llevarlo un poco a la práctica para que nos sirva como herramientas, básicamente, ¿no? La idea es tener herramientas para trabajar. ¿Alguna otra intervención, algo que quisieran agregar? Sí, yo quería comentar también que algo que leí sobre eso, sobre lo del aceite de silicón, era su, digamos, capacidad de emulsificación, ¿no? ¿Por qué algunos aceites se emulsifican más que otros? En algunos, digamos, biografías mencionaban que era por esta viscosidad que los de 5000 se emulsifican menos que los de 1000 o 2000, pero también encontré que esto se debía a la pureza del aceite de silicón principalmente. Aceite de silicón con, digamos, con muchas impurezas, digamos, metabolitos que en la formación misma del aceite no se han retirado, son, digamos, aceites de cadena corta o de cadenas ligeras o de cadenas pequeñas. Todas estas impurezas le dan, digamos, más propiedad o más predisposición a ese aceite impuro a hacer emulsificación que un aceite al que se le ha retirado todas estas impurezas propias de la producción del aceite, ¿no? Y también se ha visto que puede estar asociado a otros componentes ya del cuerpo, como digamos tipos células inflamatorias o tipo sangre, que también puede hacer que esta emulsificación del aceite se dé en mayor frecuencia o más rápidamente también. Gustavo, muchas gracias. Que pareciera ser lo último, no lo segundo. Perdón, lo primero, la pureza, pareciera, pero mucha gente sigue todavía con la idea de que el aceite de 5000 emulsifica menos. Y cuando piensan que el paciente ya va a quedarse con aceite de silicona de por vida, porque se da esos casos, le ponen aceite de 5000 de frente. Como dice Manolito a lo machín, y se lo dejan con el aceite ahí puesto. Una última pregunta respecto al tratamiento de los desgarros. Digamos, ¿cómo se sienten más cómodos trabajando sus desgarros? ¿Ampliándolos un poco, relajando los bordes? Se les ha dado el caso de que, por ejemplo, en la aspiración, antes de terminar, se han sellado alrededor. Esas dos cositas, ¿qué herramienta nos podrían dar? A veces uno está aspirando, no terminó de aspirar, pero ya se aspiró pues todo alrededor del desgarro, ¿no? Entonces, y estamos justamente con perflor abajo, con aire arriba, entonces, ¿qué maniobra suelen, digamos, usar en esta situación? Doctor, bueno, a veces mientras, bueno, ya lo hemos visto, mientras vamos aspirando, a veces se amplía un poquito también el desgarro. Para esto siempre hay que, importante lo que mencionó, marcarlo, porque a veces uno se confía, omite pasos y el hecho de no marcar el desgarro, pues puede llevarnos a que luego lo perdamos más y de repente estamos recién empezando con la cirugía, se hace muy difícil, incluso para no sé, creo que para la gran mayoría, incluso cuando son miopes, que es peor todavía porque a veces no se puede diferenciar mucho. Y bueno, sí los relajo un poquito, doctor, generalmente dependiendo también del grado de
tracción que haya tenido el desgarro o el grado de proliferación que tenga este desprendimiento, y los bordes, dependiendo de cómo se va, cómo se va viendo que va reabsorbiendo el líquido, puede hacerse un pequeño corte lateral dependiendo de la forma también del desgarro, y además eso nos facilita también que sea un fácil intercambio. Y utilizar de repente una cánula, a veces las cánulas largas nos permiten entrar un poquito más al espacio subretiniano y esperar un poquito mejor. Y ni bien hacemos el intercambio, pues, bueno, más o menos ya vamos ubicándonos en dónde está el desgarro e ir poniendo la cánula, porque a veces durante el intercambio, a veces se hace difícil por la visualización, y al final la visualización es un problema importante ahí, y nos perdemos el desgarro, o estamos por encima, o se nos tapona, se tapa la puntita de silicón con pedacitos del borde de la retina, y eso también lo hace difícil. Y luego tratar de estar ahí todo el rato ahí durante, y hacer un intercambio lento, ¿no? A veces uno se apresura y está presionando a todo ahí al vacío, y es mucho peor. O sea, es un intercambio cuanto más lento, es mucho más seguro, se va reabsorbiendo mejor el líquido, y luego ya al final absorber el líquido, el líquido pesado. A veces puede quedar un poco de líquido, como le digo a los chicos, pero si el desgarro está seco, no hay mayor problema. Al día siguiente, probablemente, si le damos una buena posición a ese paciente, el líquido ya se va a ver reabsorbido. Pero sí, doctor, o sea, yo creo que el intercambio tiene que ser algo lento. A veces uno se apresura, y ahí es cuando se vuelve a formar nuevamente un desprendimiento, o absorben el líquido apresuradamente, y ahí vienen los problemas. Ok, Vanessa. Sí, sí, muy importante su deporte. Eddie, ¿tú alguna maniobra o algo al respecto? Concuerdo tal cual como como Vane, si es muy pequeño el agujero, sí suelo ampliarlo un poco más. Si tiene alguna lengüeta, porque es en herradura, también suelo quitársela para que no tape la punta de silicona al momento de hacer la aspiración. Y ojo, y una vez que le encuentran la salida del fluido subretinal después que le han colocado el perfluorocarbono, y van a hallar que el fluido subretinal se ve como si fuera un líquido aceitoso. Síganle dando, y no dejen de aspirar hasta que eso se termine de salir, porque si en algún momento se descuidan, se van a otro sitio y regresan, probablemente pierdan ya ese líquido que han estado aspirando en cadena. Así que, bueno, están en buen camino y a seguir adelante. Okay. Manuel o Juan, si quisieran compartir algo de su experiencia en este al respecto. Gracias. Bueno, yo tengo dos maniobras para aspirar el fluido retiniano. Una es uso el movimiento del ojo. Cuando ya tengo perfluorocarbono, por ejemplo, un desgarro superior, inclino el ojo hacia abajo para que el perfluorocarbono haga por el peso, haga un efecto de planchar la retina hacia la zona anterior, la parte inferior, y el fluido va hacia la parte superior y drena por el desgarro. Entonces hago esos movimientos que me ayudan bastante. Uso el peso del líquido del perfluorocarbono para ayudarme a drenar. Y luego de haber hecho la técnica sándwich para drenar el fluido subretiniano, sí completo un poco más de perfluorocarbono para hacer el endoláser bajo perfluorocarbono, una vez que me aseguro que ya no tenga más fluido subretiniano, porque al estar adherido el desgarro, todos los bordes se marcan mucho mejor y puedo hacer un mejor endoláser. Eso es lo que podría aportar. Mira, y qué interesante. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gusto escucharte. Buenas noches, un gusto escucharte Mira, también. qué interesante es otra forma de colocar endoláser bajo perfluorocarbono. Se puede hacer también. O sea, y como les menciono, las técnicas van a variar de acuerdo al gusto y la comodidad de cada uno de nosotros. La mayor parte, bueno, al menos yo hago el láser con el aire, bajo aire, porque sé que esa es la posición final que va a quedar la retina. Y uso sin mucho crío.
mucha crioterapia. Y a diferencia de lo que se puede pensar, en el caso mío funciona, porque si me voy a demorar 15 minutos para rodear 3 desgarros, con el crío me demoro pues un par de minutos y me gustan más las cicatrices de crío, cómo quedan que las que cómo quedan con láser. No, yo no, bueno, creo que nosotros, Charles, ya de nuestro tiempo, que hemos utilizado bastante crío, bueno, no le tenemos miedo a usar el crío. No le he visto que formen más PBR y parece que ya se están dando cuenta por los estudios que justo ha presentado de que no hay mayor influencia de utilizar crío. Lógicamente, como mencionaron en la oportunidad pasada, tampoco no hacerle congelamientos muy extensos, pero la formación del PBR es prácticamente la misma si le pones crío o le pones láser, si es que se va a formar. Ok, sí creo que lo que ha variado bastante es la intensidad del crío, ¿no? Eso hace mucho la diferencia. Antes se ponía muy intenso y obviamente de por sí el proceso inflamatorio podría desencadenar una reacción mayor que la que pasa ahora. Sí, yo también concuerdo con lo que dice Eddie y dos cosas de lo que dice Eddie y Vanessa, ¿no? Que también es lo que hago. Primero la paciencia, ¿no? O sea, aquí no es un tema de apurarse, no es un tema de que ya terminar y que rápido, porque nos impacientemos, pensemos de que la capilaridad va a ser mayor. Estamos hablando ya de fluidos, sobre todo cuando aparentemente parece que no hubiera, pero si ustedes, no sé si han visto cuando se respira, llega un momento en que la ortina hace así como una especie de una carpita y ¡puf! Sale, va saliendo la cantidad de líquido, ¿no? Como que se va exprimiendo. Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tratar los desgarros y también a veces el aire sí pues permite ver, digamos, completamente aplanado. En algunos casos que he usado perflores cuando a veces tengo digamos, retinas un poquito más rígidas, sé que ahí va a actuar el aceite de silicón, entonces me aseguro de que haya un buen contacto de lo que va a quedar al final, ¿no? Que también es una técnica muy válida, por supuesto. ¿Alguna otra, Juan? Sí, Juan, Sí, adelante. bueno, yo utilizo bastante la técnica del sándwich. Trato de que la burbuja de perfluoro se desplace de manera homogénea, sobre todo cuando hay un solo desgarro. Incluso hago que trate de llegar casi hasta la parte más anterior del desgarro y al momento de hacer el intercambio, bueno, con la cánula, aspiro digamos, este nivel superior que está de perfluoro y de esa forma ya me centro en el mismo desgarro y bueno, ya tengo toda esa zona para que pueda aplanarse y pueda aspirarse todo este líquido, ¿no? Este, yo quería preguntarles a los colegas cómo hacen en el caso cuando realizan una facovitrectomía, desprendimiento de retina, para colocar el aceite de silicón. En cuanto para, digamos, colocar la cantidad exacta y ver cuál es el juego que se tiene entre la cámara anterior y, bueno, la parte posterior que está llenándose de silicón. Esa es una muy buena pregunta, mi estimado Juan, que Charles nos va a responder en este momento. En realidad, no se imagina desde hace tanto tiempo qué es lo que, digamos, uno comienza a pensar, porque uno le coloca el aceite y al día siguiente una burbujita se pasó, ¿no? O sea, lo dejaste con líquido, una burbujita se pasó. Entonces, en algunos casos en los que si una burbujita puede o no hacer, sabiendo que todo atrás va a estar ok, no hay problema. Pero si, por ejemplo, quisiera de que quede tal cual, en algunos casos yo uso un poquito de hialuronato y al final lo disuelvo un poco y prefiero tener unos 3 4 días de presión alta, pero tengo la certeza de que el cuerpo de aceite va a estar completamente en la parte posterior, ¿no?
sobre todo cuando a veces hay algunos accidentes donde podría pasar un poco. Porque en realidad cuando recién iniciaba sí era un problema porque uno absorbe el viscoelástico, pero el líquido se va pasando, si es mucho tiempo, se va pasando al polo posterior y comienza a empujar el aceite hacia arriba, ¿no? Entonces, me acuerdo en aquellas oportunidades hace muchos años, tendría que entrar de nuevo, aspirar de nuevo aspirar el líquido que estaba debajo del aceite, volver a tamponar la parte posterior. En algunas oportunidades le dejaba aire, a veces funcionaba, a veces no funcionaba, pero creo que en los casos en los que se logra establecer no mucho aceite en la parte posterior y puedes hacer una limpieza y puedes manejar, digamos, herméticamente la cámara anterior, a veces que quede un poquito de viscoelástico no creo que haga mayor diferencia al hecho de dejarlo completamente limpio, que se te pueda filtrar el líquido para la parte posterior, ¿no? O la fuerza del aceite puede empujar hacia adelante y pueda venirse un poco de aceite de la cámara anterior, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo hago, ¿no? En algunos casos donde sí quisiera, donde ha habido, por ejemplo, sé que podría pasar, prefiero dejarlo con un poquito de hidrogenato y un poco de líquido, ¿no? O sea, no puro, 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 pero sí. Y tratar de no, el asunto también es de que no es que porque pongas más aceite de silicón a ultra presión en la cámara posterior, significa de que va a estar tamponado, porque de por medio es una herramienta más, ¿no? Porque también lo que hay que hacer ahí es una buena limpieza, una buena extracción de las membranas, las tracciones, mediante las técnicas que mejor sé y saber de que lo que está quedando es una retina donde el aceite de silicón va a ser un coadyuvante, ¿no? A veces un buen brazo, una buena mano derecha, obviamente, cuando hay que relajar, hay que estirar, por eso se le deja más tiempo, pero también hay que tener cuidado en esto de la limpieza a veces del líquido en la cámara anterior, porque a veces sí puede pasarse atrás y es todo un círculo vicioso, pues, ¿no? No sé qué opinas, Eddie o Manuel, al respecto. Manuel, Sí, bueno, yo concuerdo, o sea, no necesariamente va a pasar y ayuda sí dejar un poco de hialuronato en cámara anterior, sí, sí lo he usado y me ha ido muy bien, ¿no? Porque otra cosa, como dijo Eddie, es no dejar muy, muy presurizado el ojo con el aceite, ¿no? Procurar que esté un poco hipotónico. Y eso en horas posteriores con el llenado propio del ojo va a formar un mejor tono y va a evitar que venga el aceite con el anterior. algo que suele suceder cuando estamos empezando, por lo general con mayor frecuencia, es que al hacer el intercambio puede pasar aire a cámara anterior. O como bien mencionó Juan, al estar en aire y llenarlo después de haber hecho una cirugía de facomulsificación y vitrectomía, el aceite también puede pasar a cámara anterior, al menos en una burbuja. Si es una burbuja pequeña, yo les sugiero que lo dejen ahí porque si la tratan de sacar, lo único que van a hacer es que entre mayor cantidad de aceite de silicona. Eso es, en los primeros años es bastante frecuente que nos pase a todos. Yo le he pasado muchísimas veces y es un dolor de cabeza en algún momento. Lo que le sugiero es que después de la cirugía de facomulsificación le pongan uno o dos puntos, no importa sea una incisión de 2.1, para hermetizar bien la cámara anterior y hagan el intercambio a valores de aire bajos. Igual inyecten aceite de silicona también a valores bajos de presión. Con eso no pasa ni aceite de silicona ni aire cuando hacen el intercambio, muchachos, ¿no? Ahora falta Bani. Bien. Muy bien. Agradecerles en esta oportunidad por la participación a todos y por compartir las experiencias y
dotarnos de herramientas prácticas para poder seguir aprendiendo y seguir usándolas para el éxito de las cirugías y el bienestar de nuestros pacientes. Agradecerles por su participación. Gracias Manuel, Juan, estuvo por aquí también Renzo, y a todos ustedes por acompañarnos. Excelente la exposición, Gustavo. Y entonces nos vemos el próximo lunes. Vamos a revisar cirugías de vitrectomía posterior en casos complicados, ¿no? Desgarros gigantes, proliferaciones vítreas severas, tal vez algunas técnicas combinadas. Y después de esa clase vamos a hacer neumoretinopexia, ¿no? Y luego también otra clase es manejo de vitrectomía posterior en pacientes diabéticos. Más o menos esa es la... Y hacerles acordar que el jueves tenemos la reunión de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Sí, doctor. Vamos a presentar casos clínicos. Sí, ahí claro, están ustedes invitados a presentar casos clínicos. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y Gracias. gracias por la concurrencia y la participación. Gracias, saludos Gracias, Juan, Manuel en el norte, saludos a Renzo, a todos, a Sergio, bueno, Gustavo, Lorena, a todos, a los residentes, a la doctora Quiroz, al doctor Sotomayor, saludos a todos. No me estoy despidiendo por si acaso, sino es un saludo nada más. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Gracias, te esperamos el lunes, Manuel. Muchas gracias, doctor Conde. Buenas noches. Gustavo, Gracias doctor a Solano. todos. Gracias. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches a todos, saludos. Chao muchachos. Barrabás. No, maestro. Moisés. Anda a trabajar. Me falta la última vitro todavía, mira, he tenido que salir. Sí, Por usted, sí, maestro. hermano. No, este es tu chamba, así que lo que tienes que hacer, tenemos que hacer todos nosotros por la parte de No, tienes académica. razón, te estoy bromeando. No, yo sé, valoro mucho. Gracias, Usted es ya el por director, siempre va a ser el director, ya le he dicho. ¿Ya? acompañarnos. No, ya nos vemos, nos vemos. Listo, Hasta ahí luego. conversamos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Doctores. Buenas noches, doctores. Buenas noches, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctores.